Buenas tardes. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria les da una cordial bienvenida a la capacitación sobre preguntas y respuestas ante la implementación de la norma de control de seguridad de la información. Para iniciar el evento, damos paso a la doctora Margarita Hernández, Superintendente de Economía Popular y Solidaria, quien dará unas palabras de bienvenida. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos. Permítame iniciar saludando a los gerentes, oficiales, encargados y responsables de seguridad de la información de las entidades del sector financiero popular y solidario que nos acompañan. Quiero hacer énfasis en dos temas que son fundamentales. El primero, el enorme apoyo que el organismo de control está dispuesto a brindar para la implementación de la norma de control de seguridad de la información, porque entendemos que la transformación digital es fundamental para mantener la vigencia de las entidades controladas. De la misma manera, mitigar los riesgos que esto significa es estratégico, tanto para las entidades como para el supervisor. Por otro lado, quiero resaltar el valor que tiene su presencia en este espacio, porque son ustedes quienes nos permiten apalancar los procesos que gestionan desde las organizaciones que representan. Dicho esto, quiero agradecer además todos los espacios de capacitación que se gestionan desde la Dirección Nacional de Seguridad de la Información de esta superintendencia. Espacios que permiten que ustedes y nosotros interactuemos para una mejor aplicación de la normativa en favor de los socios de las cooperativas de ahorro y crédito y las mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, sector que en este momento representa 1/3 del sistema financiero nacional y reúne a más de 6 millones de socios y clientes. Esto es más del 55% de la población económicamente activa del país. Dicho esto y resaltando la importancia del sector financiero popular y solidario para la economía del país y lo estratégico de ahondar en la transformación digital de los servicios que las entidades prestan, deseo a todos ustedes una excelente jornada en este evento de capacitación. Buenas tardes. Muchas gracias, Muchas doctora gracias. Hernández. A continuación, doy paso al ingeniero Cristian Aguirre, director nacional de Seguridad de la Información de esta superintendencia, quien será el encargado de la capacitación. En este momento es oportuno indicar a todos los presentes que sus preguntas podrán realizarlas a través del chat, las cuales serán solventadas durante toda la capacitación. Bienvenido, estimado ingeniero. Adelante. Muchas gracias, mi estimada Cari. Muy buenas tardes con todos. Cristian Aguirre les saluda, director nacional de seguridad de la información. Bueno, vamos a comenzar con esta capacitación. Y bueno, y en virtud de que la norma ya fue expedida en mayo del presente, lo que vamos a pretender, lo que pretendemos con con esta capacitación es de alguna manera responder todas las preguntas que tenemos en cuanto a la aplicación de la misma. En ese sentido, como todos conocemos, esta norma es bastante técnica, para lo cual en cualquier momento podemos realizar las preguntas. No es necesario realizar las mismas al final. Voy explicando un poco la norma y vamos interactuando conforme vamos avanzando. No hay ningún problema. Deme un ¿Me confirman si están viendo la presentación, por Sí, favor? sí, estimados, se visualiza correctamente. Deme un segundito, por favor. Listo. Bueno,
Vamos a iniciar con la capacitación mencionando que la norma como tal está dentro de la resolución CEPS, IGS, IGT, INGIN, ITIC, INSEPS, INR, DNCI 2022. Lo primero que hay que mencionar es por qué por qué la resolución tiene el nombre tan largo. Lo primero que debemos mencionar es que la norma fue trabajada con todo un equipo multidisciplinario de toda la superintendencia. Adicionalmente, contamos con el apoyo de nuestros socios estratégicos, como ISACA, AESI, Mintel, AFI. Entonces, entre todos, realizamos un proceso bastante arduo para poder desarrollar esta norma. En ese sentido, creemos que la norma fue una de las normas más revisadas en cuanto a su desarrollo. Por eso, en primera instancia, aclarar el nombre por qué tan largo. Entonces, vamos a iniciar, ¿no? La norma como tal tiene los objetivos, el ámbito, definiciones, regímenes, disposiciones transitorias y controles obligatorios. Es decir, la norma está dividida en cuatro grandes grupos, por así decirlo. Primero, vamos a hablar sobre el ámbito del objeto, ¿no? El objeto, obviamente, de la norma es regular los límites mínimos para la administración de seguridad de la información que las entidades, la CONAFIPS y las empresas deben definir e implementar para resguardar y proteger sus activos de información. El ámbito, entonces, ¿qué quiere decir? Que a quienes va a aplicar, aplicará a las cooperativas de ahorro y crédito, asociaciones, mutualistas, de ahorro y crédito para la vivienda y cajas centrales. ¿Sí? Es decir, aplica para todo el sector de la economía popular y solidaria. Las compañías y organizaciones de los servicios auxiliares que prestan los servicios para las entidades financieras de las entidades CONAFIPS y en adelante empresas. ¿Por qué pusimos también eso? Porque es importante también mencionar que no solo la norma aplica al sector de la economía popular y solidaria, sino también para las compañías que prestan los servicios en las entidades de la economía popular y solidaria. Avancemos un poquito. Las definiciones, obviamente, dentro de la norma ustedes van a encontrar varias definiciones. Sin embargo, las que nosotros consideramos más importantes resaltar en este momento, por supuesto, si tenemos algún tema particular, como les dije, podemos tranquilamente comenzar a hacer las preguntas, ¿no? Los activos de información. Todos sabemos, consideramos que los activos de información son los servicios o herramientas creados o utilizados en los medios digitales, físicos, electromagnéticos u otros. Sí, obviamente existe muchas definiciones en cuanto a los activos de información. Sin embargo, para efectos de esta norma es lo que hemos considerado. Otro de los puntos principales que consideramos como definición es la bitácora de eventos de riesgo. ¿Por qué pusimos esta definición? Porque dentro de la norma tomamos bastante el tema de bitácora de eventos. Este término como tal viene de otra norma, de la norma de riesgos como tal. Entonces, como necesitamos trabajar entre ambas normas, consideramos que es importante también considerar este tema. Las partes interesadas todos conocemos, que son las personas naturales o jurídicas que que de alguna forma puedan verse afectadas por la actividad de la entidad, ¿sí? Es decir, son todas aquellas las personas que estamos involucrados en el proceso de seguridad de la información. Hasta ahí ya vamos avanzando. Tenemos, como les dije, sin ningún problema podemos seguir avanzando en cuanto a preguntas para que, como les mencioné, esta capacitación específicamente es para resolver sus preguntas, ¿sí? Así que, Paul, no sé si tenemos alguna pregunta hasta ahí, sino para seguir avanzando. Sí, justo te estaba escribiendo. Aquí existe una pregunta que dice, ¿las empresas que son proveedores de software también deben cumplir con esta norma? Muchas gracias. La respuesta es sí. Deme un segundo que se me perdió. Aquí ya. Vamos, un segundito. Aquí. Bien. Sí, en respuesta sí. La misma norma menciona que las entidades que brindan, serían las empresas que brindan algún servicio para las cooperativas deben cumplir esta norma o deben realizar ciertos procesos. Más abajo, en la misma norma, en las disposiciones transitorias, nos obliga también para que las empresas presenten sus evidenciables en cuanto a la aplicación no solo de esta norma, sino también de las normas o de la ISO 27000. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, primero, no sé si estuvo clara la respuesta. Como les menciono, esta capacitación específicamente es para responder sus preguntas. Siguiente pregunta. Nos preguntan si es que existe algún formato específico para la elaboración del plan de seguridad. No, no existe ningún modelo específico, como les mencionamos mismo en la misma norma, me parece que es en el artículo 8, les mencionamos que ustedes podrán tranquilamente adoptar cualquier metodología para aplicar el plan de seguridad de la información, ¿sí? Obviamente nosotros decimos que deben hacer la 27.000 o su similar que esté en ese momento. Sin embargo, si hay alguna otra metodología o también procesos que ustedes puedan adaptarlo, no hay ningún inconveniente. Como les menciono, lo importante es que ustedes como cooperativas, perdón, o entidades puedan desarrollar el proceso de seguridad de la información y podamos evidenciar ante el ente de control y por supuesto puedan ustedes realizar su proceso de seguridad de información dentro de cada entidad. Justo para que concluyas esta parte, Chris, hay una pregunta que nos dice, las instituciones que cumplen con varios de los controles, pero los tienen documentados en distintos manuales, ¿es necesario unificarlos en un solo documento? Sí, por favor, lo importante es que llevemos un proceso ordenado de seguridad de la información. Recuerden que nosotros, dentro de la misma norma, dentro de las acciones que estamos pidiendo, bueno, un poquito más adelante ya lo vamos a ver, es muy importante que toda esta documentación esté dentro de un solo proceso para que tanto el auditor interno para las partes del régimen general puedan tener un evidenciable y por supuesto nosotros como superintendencia podamos revisar en su momento estos evidenciables. Es muy importante que todo esté dentro de un mismo proceso, dentro de una misma documentación. Recuerden que lo que estamos tratando, por así decirlo, es ordenar la casa para que seguridad de la información se maneje de una manera ordenada, independiente y todos podamos manejar un proceso de seguridad de la información de una manera adecuada. Continuemos, Chris. Yo te voy pasando las preguntas. Chévere. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Paul? No, continuemos. Yo te voy filtrando las preguntas porque hay algunas que las vas contestando, ya las estás contestando. Ok, sigamos. ¿Me escuchas, Paul? Sí, yo sí te escucho. ¿No me escuchas a mí? Ya, chévere. Sí, ya te escucho muy bien. Ahí te escuché muy bien. Perfecto, entonces continuemos. Yo Chévere. pasando las preguntas. Muy amable. Ya, ¿qué es lo que hicimos con esta norma? ¿O qué es lo que pretendemos con esta norma? Lo que hicimos fue dividir a la norma en tres grandes grupos, por así decirlo. Estamos claros que la superintendencia como tal y la ley divide a las entidades de la economía popular y solidaria, las divide en varios segmentos, por así decirlo. Sin embargo, nosotros, de alguna manera, dentro del análisis que hicimos con todo el equipo multidisciplinario, y todas las personas personas de instituciones que nos apoyaron para desarrollar esta norma, consideramos que era importante dividir a las entidades o agruparles, perdón, a los segmentos en tres grandes grupos, ¿no? En el grupo general, por así decirlo, están las cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 1 y 2, mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y la CONAFIPS. Tenemos el régimen especial, en donde están las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 3, y el régimen simplificado, en donde están las del 4 y 5. ¿Qué es lo que hicimos con esto o qué es lo que pretendemos con esto? Primero, que cada uno de las cooperativas puedan segmentarse y puedan de alguna manera realizar procesos o el proceso de seguridad de la información dentro de un, de un proceso específico, por así decirlo, ¿no? Entonces, para que cada uno vaya haciendo la parte dentro de lo que económicamente puede hacer, entendemos lo difícil que es el tema presupuestario para ciertas cooperativas, entonces por eso agrupamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? A las del régimen, y más que todo para que sepan las cooperativas que están en 4 y 5, si quieren ya dentro del proceso crecer y cambiar de segmento, ya sepan qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que les va a venir en
cuanto al proceso de seguridad de la información y ya vayan preparándose también para el cambio. Lo mismo para las del 3, cuando ya están en las del segmento 3, que son las que muy próximamente están a crecer al unidos, sepan también lo que deben hacer. Y a cada uno de estos segmentos les fuimos dando ciertas actividades, unas más fuertes, unas un poquito más menos complicadas, y a la otra es un proceso un poco más liviano. Pero lo importante es que hagamos seguridad de la información y protejamos los activos más importantes de nuestras entidades. Sí, obviamente, como les decía anteriormente en la primera pregunta, también las empresas de servicios auxiliares también están categorizados, ¿no? Las de software financiero y computación están dentro del régimen general, las de transacciones de pago están dentro del régimen general, las de transporte están dentro del especial, las de red de cajeros automáticos están en el general, las de cobranzas están en el especial, generadoras de cartera están en el general, administradores de tarjeta en el general, giro inmobiliario y servicios contables están en el simplificado. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas empresas también se rigen a esta norma y también tienen que hacer seguridad de la información y por ende nosotros como entidades que recibimos este servicio tenemos que pedir el oficial de seguridad de información, en este caso tiene que pedir los evidenciables que demuestren que estas entidades o estas empresas en las que estamos contratando tengan también seguridad de la información. Hasta ahí, Paul, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sigamos, son preguntas, la mayor parte de preguntas las están enviando en relación a las diapositivas siguientes que vas a tener, así que sigamos y yo cuando sean te las presento. Chévere. Gracias, Paul. Entonces, vamos a hablar un poco del régimen general. Sí, como les había mencionado, el régimen general están las cooperativas más grandes, las del segmento 1 y 2, las mutualistas de ahorro y crédito, y la CONAFIPS. Sí, qué es la diferenciación, por así decirlo, de esta? Que aquí tenemos 5 grandes grupos, o 5 entes, por así decirlo, que conforman este régimen general, en donde está el Consejo de Administración o el Directorio, está el Comité de Seguridad de Información. Aquí es importante que creamos ya un Comité de Seguridad de la Información. Le tenemos al gerente general o representante legal, a la unidad o departamento de seguridad de la información. Esto es importante dentro de este régimen, que creamos una unidad o departamento, ¿sí? Con el objetivo de que se haya independiente, como son cooperativas bastante grandes, en donde ya haya un departamento que pueda generar seguridad de la información, que trabaje dentro del proceso de seguridad de la información, ¿no? Y por supuesto, quien lidera esta unidad o departamento vendría a ser el oficial de seguridad de la información. ¿Cómo funcionaría el Comité de Seguridad de Información? El presidente del Comité de Administración Integral de Riesgos será el presidente del comité como tal. Quien sería el segundo sería el gerente general. El oficial de seguridad de información es el secretario del comité. Tenemos un responsable del área de tecnología, porque siempre tecnología va a ser nuestra contraparte y nosotros, por así decirlo, seguridad de información, va a ser quien le diga a tecnología, pon estos controles y nosotros de alguna manera vamos a revisar estos controles. Y, por supuesto, un delegado de auditoría interna, porque es quien de alguna manera nos va a revisar el proceso de seguridad de la información a la interna y quien va a documentar el tema, ¿sí? El Comité de Seguridad de la Información no es cerrado, no quiere decir que solo estas personas pueden ingresar. Por supuesto, el presidente podrá invitar a algunas otras personas, lo mismo el oficial de seguridad de la información podrá invitar a otras personas o de otras áreas según lo consideren, para que puedan intervenir dentro del proceso de seguridad de la información, ¿no? Lo que sí pusimos aquí, que los diferentes personas o las diferentes personas que intervengan dentro de este proceso, dentro del comité, tendrán voz pero no voto, que eso es muy importante. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vamos a terminar con este régimen y vamos con las preguntas, ¿ya? Tenemos el segundo régimen, el régimen especial. ¿Cuál es la diferencia acá? Que aquí en el régimen especial están solo las del segmento 3, como les había mencionado, están solo las del segmento 3,
Y aquí no tenemos una unidad o departamento de seguridad de la información. Aquí sí solo tenemos la figura de oficial de seguridad de la información. Es importante mencionar que dentro del general y en el especial existe el oficial de seguridad de la información. En ambos casos, la unidad deberá estar apalancada directamente a la gerencia general, que en este caso vendría a ser la máxima autoridad, y lo mismo pasa en este caso, en las del segmento 3. El oficial de seguridad de información está dentro, perdón, bueno, apalancado o con reporte directo a la máxima autoridad. Esa es la diferencia entre el uno y el otro, ¿sí? Como les digo y les menciono nuevamente, aquí es lo que nosotros le estamos dando la figura o la importancia de seguridad de la información dentro de la entidad. ¿Por qué? Porque el oficial de seguridad de la información ya se torna una persona asesora directamente de la gerencia general. En ese sentido, ya podría o ya ve todo el proceso de una manera transversal. En algunos casos ya se vuelve un gerente también, por así decirlo. Entonces ya tiene voz dirimente dentro de la entidad. ¿Sí? Tenemos la misma conformación del Comité de Seguridad de Información. Tenemos el presidente, que es de Administración Integral de Riesgos, tenemos el gerente general, tenemos el oficial de seguridad, responsable de la tecnología y el delegado de la auditoría interna. Es el mismo proceso, la única diferencia es que acá ya no tenemos una, una unidad o departamento. Y por último, tenemos el régimen simplificado para las entidades un poco más pequeñas, del 4 y 5, en donde aquí, ¿qué es lo que cambia? Es que tenemos un oficial de seguridad de la información, por así decirlo, o un responsable de seguridad de la información, ¿sí? En este es mucho más pequeño, si bien es cierto, aquí le pusimos oficial, pero la norma menciona de un oficial o encargado de seguridad de la información. Para que esta persona, obviamente entendemos que son entidades un poco más pequeñas, en donde hay mucha diferenciación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que esta persona que quizás tenga también otras responsabilidades, también haga el proceso de seguridad de la información y también puede interactuar tanto con el Consejo de Administración, con el gerente general o representante legal. Entonces aquí se vuelve ya un tridente dentro de la misma entidad, se vuelve un tridente para que puedan manejar el proceso de seguridad de información, ¿sí? Entonces aquí lo que decimos que son unos requisitos obligatorios para este régimen es que al menos, que decimos al menos, debe contar con políticas, procesos, procedimientos, roles y responsabilidades para la seguridad de la información dentro de la entidad. No les pedimos más allá porque entendemos la naturaleza. Dentro del estudio que hicimos para poder elaborar esta norma, lo que pudimos relevar es que de alguna manera sí podemos cumplir estas actividades. Por supuesto, tenemos que tener una asignación de recursos técnicos, financieros para asegurar información y por supuesto tenemos que tener obligatoriamente realizar un proceso de seguridad de la información. Hasta ahí, Paul, tenemos las preguntas, por favor. A ver, te voy a leer algunas de las preguntas. En algunos casos ya las has respondido, pero igual te las voy a leer. A ver, para el caso de las cooperativas que tienen contratado el servicio de software financiero, ¿cómo se lleva a cabo las auditorías independientes? Ya. Dentro de la misma norma, me parece que es en la disposición transitoria, mencionamos que las empresas deberán presentar sus evidenciables. Obviamente, ellos dentro de sus procesos deberán realizar sus procesos de auditoría, de revisión de la aplicación de seguridad de la información. Y esos evidenciables, yo como seguridad de la información, yo solicitaría a estas empresas. Es decir, voy a contratar a la empresa XYZ que me brinda un software tecnológico, entonces, o financiero, perdón. Entonces, yo lo que voy a hacer es decirle, a ver, dentro de mi proceso está que yo le debo solicitar a usted para que pueda ser contratado los procesos que usted está llevando a seguridad de información. Entonces, ellos, dentro de sus procesos, deberán tener las auditorías que revisaron, los procesos de auditoría, qué sé yo, si ya se certificaron. Hay muchas empresas que son certificadas, los procesos que han sido certificados. Eso me presentan a mí, yo tengo eso de control como evidenciable y podré decir dentro de mi entidad, decir, la cooperativa XYZ sí ya hace seguridad de información y aquí están los evidenciables que me muestran que ellos
han realizado este proceso. Nosotros tenemos evidenciables y obviamente la responsabilidad, por así decirlo, de que hayan o no cumplido, ya cae sobre la empresa o el tercero. Ok, aquí hay otra pregunta. ¿Los servicios de seguridad de la información pueden ser internas o externas? Supongo que se refiere al tema de terceros, si pueden prestar servicios. No entendí muy bien la pregunta. Entiendo que, eh, no sé, Paul, si es que, no sé, la persona que nos hizo la pregunta, no sé si puede ayudarnos explicando un poco más. Se refieren a que los servicios de seguridad de la información, el servicio prestado a las cooperativas puede ser, tiene que ser por personal interno de la entidad o puede ser prestado por un tercero. No necesariamente puede ser un interno. No, en ningún momento nosotros decimos que puede ser que debe ser un interno. Sin embargo, recuerden que al contratar el servicio como un tercero, ese tercero se vuelve el oficial de seguridad de la información y pasa a ser ya, indirectamente pasa a ser un miembro más de la entidad, pues él tiene la responsabilidad de realizar todo el proceso, de mostrar las auditorías de control, los controles, el análisis de riesgos y todo lo demás. Pero esta persona o empresas indirectamente se vuelve un tercero más, un miembro más de la entidad. Continuemos, por favor. Ya. Dentro de las disposiciones generales, tenemos que las entidades de empresas, sin perjuicio de la información que se solicite en cualquier momento, este organismo de control deberá reportar a la Superintendencia de Economía Solidaria de forma inmediata los eventos que afecten directamente la continuidad del negocio y en la prestación de servicios financieros. ¿Qué es lo que pretendemos con esta disposición general? Entendemos que todos, absolutamente todos, nosotros, incluso incluyendo como ente de control, podemos tener algún tipo de evento que afecte a la seguridad de la información. En ese sentido, lo que nosotros pretendemos con esto es que tanto las entidades, las empresas y la CONAFIPS nos informen cuando ha pasado un evento. ¿Para qué? Con el objetivo de que nosotros también, como ente de control, poderles no ayudar, sin embargo, a canalizar el proceso con el ente que en este caso, que puede ayudar en este caso, que vendría a ser EQCER, EQCER o el Mintel. Ellos tienen la capacidad tecnológica y normativamente dentro del proceso para podernos guiar dentro de un evento como tal. Incluso ustedes como oficiales de seguridad de la información podrían o pueden, por así decir, sentirse resguardados en el que hayan evidenciado el evento y por supuesto nosotros y en su momento también poder armar una bitácora de incidentes y demás. Pero sobre todo lo que pretendemos con esto es que cuando se cree, como mencioné anteriormente, nosotros estamos trabajando con el Mintel directamente, cuando se cree esta red de confianza con la que estamos trabajando, directamente el Mintel a través del EQCER o con la entidad que se cree, vamos a poderles apoyar en cuanto a algún incidente. Pero obviamente lo que necesitamos es conocer lo que ha pasado, conocer lo que ha sucedido para poder nosotros darles una mano y poder evidenciar este proceso. Otra de las generales es que la CONAFIS deberá solicitar, las entidades, empresas y CONAFIS deberán solicitar al menos una vez al año a los prestadores de servicios que sean personas naturales o jurídicos la documentación que demuestre el servicio prestado. Con esto respondo a la pregunta anterior nos habían hecho llegar. Es importante que cuando un tercero, eh, al menos una vez al año, nos demuestren o nos demuestren que han realizado un proceso de autoría dentro de sus mismos procesos, valga la redundancia, para poder nosotros como oficiales de seguridad de la información poder tener la tranquilidad de que el servicio que estamos contratando ha pasado por un proceso o tiene un proceso de seguridad de información y ha pasado por un proceso de auditoría. Ya, hasta ahí, Paul, ¿tenemos alguna otra pregunta? Yo te voy avisando cuando tenga preguntas relacionadas a lo que estás exponiendo. Chévere. Ya, dentro de las transitorias, es muy importante mencionar
los plazos que tienen cada uno de los segmentos para implementar seguridad de la información, ¿sí? En este sentido, sabemos que el segmento 1 tenemos 12 meses para la implementación de la norma. ¿Por qué pusimos este tiempo? Porque varias entidades del segmento 1 ya tienen el proceso de seguridad de la información dentro de sus entidades, entonces ya tienen muy avanzado este tema, por eso pusimos esos tiempos. Las del segmento 2 nos pusimos 24 meses para la puesta en producción de esta norma como tal, por así decirlo, para el cumplimiento como tal, como así, por así decirlo. El segmento 3, 36 meses, las cajas centrales, 12 meses. ¿Por qué? Porque son cajas, son entidades que sí pueden realizar este proceso dentro de este periodo. Las mutualistas y las mutualistas de ahorro y crédito igual 12 meses, la CONAFIPS 12 meses y las compañías y organizaciones de servicios auxiliares 24 meses. Aquí es muy importante también que pusimos otra transitoria en la cual decimos que el primer oficial de seguridad de la información y el primer responsable, porque hacemos esta diferenciación. Como les había mencionado, la norma está dividida en 3 partes. Entonces, el primer oficial de seguridad de información, en este caso sería para las entidades del régimen general y específico, y el primer responsable las del segmento simplificado, según corresponda, podrán acreditar el cumplimiento de los requisitos de capacitación previstos en esta norma dentro del plazo de 6 meses contados a partir de su designación o contratación. La superintendencia, en casos debidamente justificados y aceptados por este organismo de control, podrá ampliar dicho plazo por una sola vez. ¿Qué es lo que decimos? Que incluso les estamos dando adicionalmente 6 meses más para que puedan los responsables, en este caso, de las cooperativas del segmento del régimen simplificado, puedan capacitarse en el tema de seguridad, entendiendo que hay entidades que son muy chiquitas y que una misma persona realiza varias actividades. Entonces, por eso les damos 6 meses más para que puedan realizar su proceso de capacitación. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta, Paul? Sí, tenemos algunas preguntas. A ver, ¿puede ser la misma persona el oficial de seguridad de la información que el responsable de tecnología? En realidad aquí lo que pretendemos es que, a ver, la primera pregunta es de qué segmento sería, porque si en el régimen simplificado sí podría, porque son entidades muy chiquitas, como les había mencionado, pero para las entidades del régimen general y especial, no. ¿Por qué? Porque nosotros estamos creando una unidad independiente del proceso de tecnología y que sea directamente apalancado a la máxima autoridad, en este caso el gerente. Entonces, respondiendo a la pregunta nuevamente, dentro del régimen general y especial, no puede ser el responsable de tecnología. Dentro de los régimen simplificado, sí podría, en virtud de que son cooperativas un poquito, bastante más pequeñas, en donde la misma persona en su momento hace riesgos, hace tecnología, haría seguridades y demás cosas. La segunda pregunta, se indica implementar un SGCI. ¿Se requiere también que este sistema se encuentre ya en ejecución? Es decir, que hayamos dado una primera vuelta del ciclo completo del SGCI. En realidad, depende también nuevamente, depende del régimen, porque en el régimen general hay cooperativas que, que hemos tenido charlas que ya tienen un sistema de gestión de seguridad de la información ya implementado y de hecho ya implementado. Entonces, para estas cooperativas sí sería importante la primera vuelta, que ya hayamos ya revisado y ya tengamos ciertos inputs para poder implementar o darle vuelta también, por así decirlo, con la norma como tal. Pero en principio lo que necesitamos para las que no han realizado es que realicen el proceso de inicio del SGCI. Realicemos todo el proceso, análisis de riesgos y demás cosas. Pero como les digo, todo depende ya de las cooperativas. Hay cooperativas en el segmento 1 que ya han implementado, ya están casi con 8 meses de implementación y que ya incluso podrían dar una primera vuelta.
una más. ¿Cómo se va a verificar o justificar las 40 horas de capacitación? Perdón, ¿puedes repetirle, por favor? Claro, ¿cómo se va a verificar o justificar las 40 horas de capacitación? Ya, por supuesto. Dentro de nuestros procesos de auditoría, al primer oficial de seguridad de la información, me parece, justo estoy revisando la parte del oficial de seguridad de la información, me parece que es del artículo. A ver, denme un segundito para nada más revisar cómo está. Dice aquí, el oficial, planificar, el auditor interno. Ya, dentro de la misma norma, mencionamos que el oficial de seguridad de la información deberá tener las 40 horas de capacitación en los 2 años previos, 2 años inmediatamente anteriores, si no me equivoco. Entonces, dentro de esos, si tenemos una capacitación formal en cuanto a seguridad de la información, por ejemplo, si sacamos o recibimos una certificación en cuanto al líder implementador de la ISO 27000, tenemos cierta cantidad de horas que ya cumplimos para poder recibir, primero para recibir, al haber recibido esta capacitación en los 2 años inmediatamente anteriores. ¿Sí? Ahí ya cumplimos con ciertos, con ciertas horas de capacitación. Si sacamos la certificación, tenemos otras horas adicionales. Por ejemplo, si recibimos, no quiero dar marcas, pero se me ocurre, estuvimos en el ISACA Full Day. En el ISACA Full Day fueron 8 horas de capacitación en cuanto a seguridad de la información. Entonces, hay varios procesos en los cuales podrían recibir ustedes capacitación inmediatamente anteriores al tema de seguridad de la información. Nosotros, incluso como superintendencia, hemos realizado varias capacitaciones todo este año de al menos 1 o 2 horas, en los cuales también puede ser servirles como evidenciable para que ustedes puedan tener esta documentación en cuanto el ente de control pida esta documentación. Como les digo, si incluso se van a certificar en ISO 27000, en líder implementador, en líder auditor. Tenemos varios procesos varios cursos. Tenemos eh, no quiero dar marcas, sin embargo, hay varios temas gratis, incluso en el tema de seguridad de información, el mismo en Cisco, me parece también nosotros como superintendencia, brindamos dos cursos con Cisco y AESI en el cual se certificaron. Dimos los cursos de capacitación, me parece que fueron de 8 horas cada uno, y se certificaron también en Internet de las Cosas y certificaciones de seguridad y fundamentos de ciberseguridad, con documentos evidenciables y con tiempos evidenciables. Última en relación al tema que estás tratando. ¿Qué sucede si hoy en día estamos en el segmento 2 y de acuerdo a nuestro crecimiento llegamos al segmento 1? ¿Cómo sería la transición de los tiempos de cumplimiento? Ya, aquí es muy importante mencionar, y es una pregunta de examen, aquí es lo importante mencionar que en esta norma, y más bien dicho, que la superintendencia hay varias normas paralelas o superiores. En este caso, recuerden que nosotros como entidad de control tenemos normas superiores. Dentro de las mismas normas superiores, me parece que está, perdón si me equivoco, pero hay una norma, me parece que es dentro del Código Monetario y Financiero, en la cual menciona que una cooperativa, cuando realiza el proceso de transición, tiene un periodo de adaptación al nuevo segmento y de ahí corren los tiempos. Dentro de esta misma norma menciona que cada una de las entidades que cambien de segmento tienen un tiempo prudencial de 6 meses de adaptación al nuevo segmento, y de ahí, pos de estos 6 meses, vienen ya o corren los tiempos para los nuevos cambios de segmento. Listo, continuemos, por favor. Chévere. Ya, bueno, como ustedes conocen, esta parte de los controles es bastante amplio. Entonces, lo que podemos mencionar dentro de los controles es que
A cada uno de los regímenes lo que les estamos pidiendo es que existan políticas, que lo primero que, perdón, lo que primero debemos hacer es identificar los procesos agregadores de valor, ¿sí? Y hacer una gestión de riesgo, ¿sí? Eso es lo importante y es lo primero que debemos realizar y es lo que les estamos pidiendo, sobre todo a las entidades de segmento de los régimen general y especial. Eso es lo que les estamos pidiendo, que realicen primero una identificación de los procesos agregadores de valor. Luego hagamos una gestión de riesgo. Eso es lo primero que les estamos pidiendo a estos dos grandes regímenes. Y pues de ahí realicemos todos los controles que les estamos pidiendo dentro de la misma norma. ¿Sí? Como les menciono, todo depende del proceso de identificación, proceso agregador de valor, perdón. Y segundo, la gestión de riesgo que vamos a realizar. Luego de eso, sí, vamos a realizar las políticas que estamos mencionando dentro de cada uno de los regímenes, la política de seguridad de la información, que es lo importantísimo que tengan en cada una de nuestros regímenes, por supuesto, que realicemos la clasificación de la información, que también es muy importante dentro de los procesos y que pedimos obligatoriamente a cada uno de los regímenes. Por supuesto, le estamos pidiendo también en cada uno de los regímenes, les pedimos que realicen auditorías, sí, internas y externas. No estamos diciéndoles en ningún momento que realicen, que contraten servicios de auditoría. Por eso tenemos un auditor interno dentro de los regímenes más grandes. Pero internamente nosotros como Seguridad de la Información debemos realizar las auditorías de los controles que les hemos pedido que haga a nuestros, en este caso a tecnología o a la parte del proceso que estamos realizando a Seguridad de la Información. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que si nosotros les decimos si estamos dentro del proceso o pusimos el control de identificación de credenciales, por así decirlo, o credenciales que todo el personal deberá tener durante las horas de trabajo, deberá tener puestos los credenciales, por darles un ejemplo. Entonces, nosotros como Seguridad de la Información debemos realizar este proceso para poder revisar constantemente que el control que nosotros pedimos que se realice se esté ejecutando. Y por supuesto, nosotros tener un evidenciable de que pusimos el control, hemos realizado las auditorías y por supuesto podemos realizar las mejoras como tal al control. Lo mismo pasaría cuando pidamos a tecnología que ponga un control en tal o cual proceso, pedimos que hagan el proceso, pongan el control, tecnología nos tendrá, ya está puesto el control y pues a eso nosotros tenemos que revisar que el control esté funcionando adecuadamente. Y por supuesto, lo último que dentro de todo este marco de controles que estamos pidiendo es la parte de respaldos. Por supuesto que es muy importante que todos en cada uno de nuestros procesos hagamos un tema de respaldos. Hasta ahí, Paul, tenemos algunas otras preguntas. A ver, aquí hay una. Dice, lo que refiere a la ley de protección de datos personales, ¿será diferente la documentación a tratar en relación a seguridad de la información? A ver, algo muy, muy, muy claro que hay que mencionar es que nosotros como entidad de control no normamos el tema de protección de datos. Nosotros también nos regimos a la misma norma, a la Ley Orgánica de Protección de Datos. En ese sentido, no conocemos actualmente cuál será el proceso de revisión por parte de la superintendencia que se cree o en este momento con el proceso que está llevando la DINAR, perdón, ya no se llama DINAR, la DINAR. A nosotros semestralmente nos realizan un proceso de auditoría dentro de los cuales nos piden evidenciables como sobre la aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Lo mismo el Mintel, recién acabamos de pasar, nosotros como ente de control, acabamos de pasar la primera revisión, por así decirlo, de la aplicación de la norma como tal y ya tuvimos las primeras recomendaciones. Como digo, ellos tienen ciertos formatos, cierta documentación que están exigiendo. Sin embargo, al igual que ustedes, nosotros también tenemos que cumplir la norma. Nosotros como superintendencia no podemos decirles, por así decirlo, cómo deben cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos, porque es una ley que está a la par de otras leyes como la Ley de Economía Popular y Solidaria. Sin embargo, dentro del proceso de seguridad de la información que dice la misma norma, habla ciertos aspectos que deben tener
con una auditoría de riesgos, la gestión de riesgos, controles y demás. Entonces, de alguna manera lo que estamos preparando también es con la misma norma de seguridad de la información, es preparando el camino para cuando venga esta superintendencia o se cree, o la misma DINAR ya tenga quizás otras atribuciones y nos llegue a revisar. Entonces ya tenemos los controles adecuados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la misma norma dice que debemos realizar una gestión de riesgos. La Ley Orgánica de Protección de Datos dice que debemos realizar un análisis de riesgos a los activos en donde se maneje datos personales. Entonces, de alguna manera, la una con la otra se va uniendo. Entonces, si es que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria nos dice, muéstrenme el documento evidenciable donde usted hizo el análisis de riesgos, ustedes ahí tendrán también que publicar la parte del análisis de riesgos en cuanto a los activos de información en donde se manejan datos personales. Vendrá la Superintendencia la Superintendencia de Protección de Datos y nos pedirá lo mismo y ya podremos evidenciar lo mismo porque ya hicimos un proceso de seguridad de la información en donde le tomamos como un activo más donde se manejen los datos personales. Siguiente pregunta. Sobre el artículo 9, solicitan ampliar a qué se refiere el plan de recursos técnicos, humanos y financieros. ¿Debe ser de seguridad de la información o a nivel institucional? ¿Me puede repetir el artículo? Artículo 9. Ya. Aquí estamos hablando siempre de seguridad de la información. ¿Qué es lo que pretendemos con eso? Nosotros como seguridad de la información y ustedes también como oficiales de seguridad de información o responsables de seguridad de la información, lo que siempre hemos dolido es que no nos den los recursos, que no estemos apalancados a la máxima autoridad, que bueno, vos desde tecnologías, haz también seguridades y demás cosas. Lo que pretendemos de alguna manera con la norma es que la institución como tal o la entidad como tal tenga una asignación de recursos humanos, financieros y técnicos. ¿Qué me refiero con esto? Que como ya es un requerimiento obligatorio por parte de la entidad de control hacia la entidad como tal, para que tengamos esta asignación, entonces la entidad como tal, dentro de su proceso como tal, deberá asignar los recursos técnicos, financieros y humanos para cumplir el proceso de seguridad de la información. Entonces, lo que por debajo les estamos diciendo es, tu cooperativa debes mostrarme todo lo que hiciste para poder gestionar el proceso de seguridad de la información. Dime cuál es tu plan en cuanto a recursos financieros, es decir, cuánto dinero asignaste a seguridad de información. Dame un evidenciable. Dime cuántas, en nuestro caso, hablando de superintendencia o como institución pública, cuántas partidas, en este caso nosotros, cuántas partidas asignaste partidas hablando entre paréntesis de recursos humanos, cuántas partidas asignaste en cuanto al proceso de seguridad de información y cuántos recursos técnicos, es decir, cuántas acciones y demás cosas brindaste para el proceso de seguridad de la información, ¿sí? Entonces, no sé si ahí estuvo claro. Recuerden, todos estamos hablando de seguridad de la información, pero lo que les decimos a la entidad es, dame un plan, es decir, dame un evidenciable en donde me diga todas las acciones o todo lo que destinaste para el proceso de seguridad de la información en cuanto a lo humano, financiero y técnico. No sé si ahí estuvo clara la respuesta. Tengo otra pregunta recurrente que dice, ¿todas las entidades deben reportar el cumplimiento de la norma por algún medio o únicamente cuando se realicen auditorías? Ya, en realidad tenemos los dos medios, ¿no? Por supuesto, cuando ya se cumplan los tiempos como tal, dentro de los procesos de supervisión, con el área correspondiente, se pedirán ya los evidenciables de cumplimiento de la norma, tal cual como se hace con las otras normas. Se les da tiempo y el ente de control solicita los evidenciables. Dentro del proceso de supervisión de la economía popular y solidaria, entra a la supervisión
extra situ, en donde se revisarán los procesos o los evidenciales del cumplimiento. En el caso de que no sea clara, por así decirlo, la información pasará al siguiente proceso de revisión de supervisión in situ, en donde cada uno de los auditores de la SEPS irán a revisar. Dentro de los auditores de la SEPS también hay habrá el proceso de seguridad, entonces se revisarán los procesos in situ que de alguna manera no fueron, no sé si está bien la palabra, no fueron tan convincentes dentro del proceso de supervisión extra situ. ¿Sí? Entonces, esos son por así decir, los procesos, y de ahí ya verán las auditorías normales. No normales. Recuerden que esta norma es igual de cumplimiento y dentro, como cualquier otra norma, pasa a ser o está dentro del proceso de supervisión de la economía popularizada que nosotros lo llamamos, ¿no? Entonces pasa un proceso de in situ, extra situ y sigue el proceso como tal. Una más, por favor. ¿A través de qué medio debemos comunicar los eventos y qué tiempo tenemos para reportarlos? Se refiere a los incidentes de seguridad. Ya, es muy buena pregunta. A ver, nosotros lo que decimos es que afectan directamente, pues tienen que enviarnos de forma inmediata las pendientes. Y a través de un trámite o del correo de la información, también a través del observatorio, en donde también existe un espacio en donde ustedes pueden informarnos. Bueno, también les vamos a ya como estamos realizando este proceso con Ecuser, también vamos a tener un canal directo para que ustedes puedan comunicarse con Ecuser, pues porque nosotros de alguna manera estamos ahorita de intermediarios, porque nos llega la información a nosotros, lo que nosotros hacemos, porque todavía no tenemos este enlace o este convenio, lo que hacemos es reportar a través de ello, nosotros le reportamos del Ecuser y ahí actúa el Ecuser. Sin embargo, ya en estos días terminamos ya este proceso y les informaremos el canal directo que sea entidad EQC o entidad Mintel, para que ellos, como les mencioné, ellos tienen la capacidad tecnológica y está dentro de sus funciones realizar los procesos de ayuda, por así decirlo. Sin embargo, también mencionar que cuando el EQCER detecta algún cierto incidente, ellos van directo hacia ustedes, pero también nos informan paralelamente a nosotros para que estemos de alguna manera enterados. Entonces, respondiendo a la pregunta, por el momento sería a través de nuestros canales de comunicación, correo de nosotros, seguridad de la información. Me confirma si estoy bien, seguridad.información o seguridad información. Seguridad.información@ceps.gov.es. Ese es el correo electrónico en el cual ustedes nos podrán enviar el incidente o el evento, por así decirlo. Nosotros de inmediato tenemos comunicación con Ecuser y podríamos trasladar como tal el hecho. Y por supuesto, luego también tendríamos que ingresarlo por trámite para que eso se quede como una forma evidenciable. Todas las acciones que ustedes han realizado, pues del Ecuser, al momento que ellos ingresan, también les dicen, a ver, dime qué hiciste. O sea, nos ayudan de una forma técnica también, pues ellos tienen la herramienta y pueden eh, ayudarnos incluso para que ustedes puedan tener esas evidenciales como tal. Paul. Seguimos, por favor. Sí, hasta ahí tenemos, bueno, como les mencioné, esta norma es bastante técnica. Sin embargo, lo importante de esto en esta hora de capacitación que hemos tenido es despejar todas las dudas que tenemos. Ahorita hemos de alguna manera revisado la norma de una forma rápida. Sin embargo, si tenemos preguntas en este momento, es importante que realicemos las preguntas para que a través del equipo, de nosotros, podamos responderles. No sé si tenemos más preguntas, podemos tranquilamente conversar sobre la norma como tal en este momento. Como les digo, no quería entrar en forma técnica y hablarles de la norma, porque en realidad ustedes ya la deben haber leído, ya tenemos tiempos en ejecución, ya están casi 5 meses, si no me equivoco, ya
en cuanto a la aplicación. Entonces, lo importante de esto es, ya conocimos de una manera nuevamente específica o mucho, general de la norma como tal, como está dividida. Entonces, lo importante de esto o de esta charla es conocer sus preguntas. Es lo que queremos saber, qué preguntas tienen, qué más podemos hacer, cómo más podemos ayudarles. Sigamos con las preguntas entonces que se han presentado. Algunas son recurrentes. Por ejemplo, en relación a Chévere. los plazos, varias preguntas se refieren a cuándo comienzan a correr los plazos, el momento de contratación de la persona de seguridad de la información o el momento de la emisión de la normativa. La pregunta es, perdón, la respuesta a la pregunta está en la misma norma, en la disposición final. La disposición final menciona, la presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de expedición sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Es decir, entró en vigencia a partir del 3 de mayo del 2022. Ok, otra pregunta. Si la empresa proveedora de software no presenta el requerimiento de seguridad, ¿puede llevar a una sanción para la cooperativa o para el proveedor? Para la cooperativa, porque nosotros le estamos diciendo a ustedes, entidades, que realicen el proceso de supervisión, perdón, que presenten, pidan, por favor, perdón, el evidenciable que la empresa pasó por los procesos de seguridad. Entonces, si ustedes no pidieron, no va sobre la responsabilidad sobre el tercero, sino sobre ustedes, porque ustedes, perdón que hable en primera persona, ustedes no fueron quienes cumplieron la disposición emitida por la superintendencia. Ok, en relación al tema de las horas de capacitación, preguntan si las maestrías afines como seguridad de la información o seguridad informática darían cumplimiento al tema de las horas de capacitación, de las 40 horas de capacitación. Sí, en respuesta totalmente sí. Son maestrías específicas, ¿no? Entonces, obviamente son maestrías que duran, no sé, bueno, son maestrías que duran un año, año y medio, dos. Entonces, por supuesto que esas son las evidenciables. Ok, la siguiente. Ok. ¿Todas las entidades deben reportar el cumplimiento de la norma o por algún medio o únicamente? Esta creo que ya te la leí. Ya, Sí, sí, ya la leí. Perdón. Esta era la que quería leer. Eh, ¿Puede una persona de seguridad física y electrónica tomar el cargo de oficial de seguridad? Este oficial, el de seguridad física y electrónica, está bajo el área de riesgos, es decir, no está directamente hacia la gerencia general. ¿Podría hacerlo o necesita ser independiente también? como ya creo que ya respondíamos a esta pregunta, sin embargo, no está por demás de aclararles nuevamente que dentro de la norma está dividida en tres segmentos, en tres grandes grupos: el régimen general, el especial y el simplificado. Si este oficial está dentro del régimen simplificado, no habría ningún inconveniente. Si este oficial está dentro del régimen general o especial, ahí sí tenemos un inconveniente, porque nos estamos yendo en contra de lo que menciona la norma. La norma menciona que debe ser en el régimen general, debe ser deben dentro de una unidad de seguridad de información. Recuerde que aquí por debajo nuevamente le estamos diciendo a la cooperativa. Cooperativa crea un departamento de seguridad de información que sea directamente o que, apalanque directamente con el gerente general, ¿sí? O que reporte al gerente general. Y en el régimen especial estamos diciendo, saca de donde tengas al de seguridad de la información, sácalo y ponle que reporte directamente a la máxima autoridad o en este caso a la gerencia general. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Ahora, como les menciono, si este oficial está dentro
la cooperativa está, perdón, dentro del régimen simplificado, es decir, entre el 4 y 5, ahí no habría ningún problema, porque no les estamos diciendo en ningún momento que le saquemos, ¿no? Estamos diciéndole que exista un responsable de seguridad de información. Por eso cambia. Arriba tenemos un gerente, por así decirlo, de seguridad de información. Abajo tenemos un oficial de seguridad de información. Y el último tenemos un representante, alguien que haga seguridad de información, ¿no? Una pregunta adicional sobre el cargo de oficial de seguridad de la información. ¿Es necesario tener algún título de tercer nivel específico? Es muy buena pregunta, en realidad. El oficial bueno, yo he tenido muchos compañeros y muchas personas que se dedican al tema de seguridad de información sin ser, sin ser específicamente de tecnología. Hay muchas personas y que incluso son abogados y que conocen mucho el tema de seguridad de información y también se dedican y son oficiales de seguridad de información, pues tienen también cursos o mucha experiencia en tema de seguridad de información. Entonces, no, por eso nosotros no le ponemos o no cerramos alguna carrera específica, como les digo. Mi persona, por así decirlo, yo soy, perdón, la primera persona, yo soy ingeniero en informática, Paul es de electrónico, uno de mis analistas es tiene en infraestructura. Entonces son diferentes títulos, obviamente. Lo que se pretende es que sea fino. Sin embargo, lo que sí nos va de alguna manera a garantizar que la persona que está haciendo seguridad de información es la capacitación que tengan, la capacitación que tenga en cuanto a seguridad de la información. Y por supuesto, nosotros no podemos decirle a la entidad que le contrate porque no tiene una carrera tecnológica, pero si demuestra que tiene, por ejemplo, tiene una certificación en ISO 27000 o tiene una certificación en un CISEM, entonces lo avala. ¿A partir de cuándo se deben realizar las reuniones de comité? Esa es la siguiente pregunta. No entiendo muy bien a partir de cuándo. No sé si son Pues, los tiempos o cada cuánto. dice 2022 o 2023. O sea, a ver, no tenemos un desde cuándo, sino cada cuánto. O sea, lo más recomendable es que se hagan cada 6 meses, creo que dice cada 6 meses, y me dice la norma que se haga cada 6 meses. Entonces, lo importante sería crear una primera reunión una vez que ya se ha creado el proceso de seguridad de información entre las entidades, hacer una primera reunión del Comité de Seguridad de Información una vez que ya se ha creado todo el proceso para conocimiento, por así decirlo, del primer Comité de Seguridad de Información. Y una vez que se cree este primer comité, que sé yo, al mes o a los 2 meses que ya estemos dentro del proceso de seguridad de información, y de ahí sí, cada 6 meses, como dice la norma, reunirse en cuanto a seguridad de información. Entiendo que, como más bien dicho, la norma salió en mayo, ya deberíamos haber realizado un primer comité de seguridad para indicar o realizar o verificar, por así decirlo, las acciones que vamos a realizar en cuanto a la norma, en dónde estamos y hacia dónde vamos, por así decirlo. Entonces ya se debería haber realizado el primer comité de seguridad de información para que en el nuevo año ya se pueda dar una primera revisión en cuanto a los avances de seguridad de la información, porque ya han pasado 6 meses. ¿Cuáles son las características mínimas que debe tener un incidente de seguridad de la información para que amerite ser reportado a la superintendencia? A ver. Ay. No sé si estamos viendo, Paula, aquí. La presentación, ¿Escuchas? la Sí, diapositiva. ajá. ¿Sí? Ya. En la disposición general menciona que las entidades de empresas y CONAFI, sin perjuicio de la información que se solicite en cualquier momento, este organismo de control deberán reportar a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria de forma inmediata los eventos que afecten directamente a la continuidad del negocio y la prestación de servicios,
y la prestación de servicios financieros. Esta es la parte clave. Los eventos que afecten directamente la continuidad del negocio y la prestación de los servicios financieros. Es decir, si un evento cae dentro de estas características, inmediatamente deberán reportarnos a la superintendencia. No sé si es que ahí estuvo clara la respuesta. Recuerden, directamente la continuidad del negocio. ¿Por qué? Porque suele pasar que tenemos algún incidente que no afecta a la continuidad del negocio. Se me ocurre un tema de password, que no sé, tal vez se me ocurre por ahí, se perdió una computadora, por así decirlo. Entonces es un incidente. Sin embargo, eso no afecta directamente a la continuidad del negocio. Entonces no es meritorio que reporten a la entidad de control. Entonces, aquí está la palabra clave, que afecten directamente a la continuidad del negocio y la prestación de servicios financieros. Porque recuerden que la razón de ser de las entidades es la prestación de servicios financieros. Entonces, si afecta directamente a eso, es imperioso e inmediato que tienen que reportar a la entidad de control. Siguiente. El oficial de seguridad de la información deberá participar en el CAIR para informar los riesgos identificados. Por supuesto, sí, deberá participar, por supuesto, porque obviamente seguridad de la información también tiene sus riesgos y obviamente deben unirse y por eso en el Comité de Seguridad de la Información, el quien preside es la parte de riesgos, ¿no? Entonces, para unificar los mismos como tal. ¿Alguna otra pregunta? Permíteme un segundo que les estoy filtrando porque hay varias que ya se han respondido en el transcurso de la presentación. Chévere. Pero aquí hay una importante. Dice sobre el anexo A, planes de contingencia tecnológica y continuidad de negocio. En muchas instituciones, las áreas de riesgo se han estado encargando de este aspecto. ¿Ahora lo haría seguridad de información o cuál sería este rol? No entiendo mucho la pregunta, sin embargo, ¿me puedes repetir, por favor? Dice, sobre el anexo A, planes de contingencia tecnológica y continuidad de negocio. En muchas instituciones el área de riesgo se ha encargado de esto, de los planes de contingencia tecnológica. Ya respondí. ¿Ahora lo haría seguridad de la información? No necesariamente lo que estamos diciendo como anexos que deben tener un plan de contingencia. En ese sentido, si el oficial de seguridad de la información, más bien dicho, la norma ya pide que hagamos este tema, si las entidades ya lo están manejando a través de de la dirección de riesgos, o el oficial de seguridad de la información lo único que tiene que hacer es demostrar que eso ya se está realizando y que el proceso se está manejando de una forma eficiente, como sea. Entonces nosotros, como seguridad de la información, lo que vamos a hacer es una suerte de auditoría, decir, muéstrame cómo estás llevando el proceso o el plan de contingencia como tal. Entonces, nunca les estamos diciendo que pase a seguridad de información, les estamos diciendo que debe tener un plan de contingencia. Entonces, si es que la entidad ya tiene este proceso entonces, y se lo está manejando bien, entonces lo que hacemos nosotros es pedir un evidenciable sí, al oficial, el oficial dirá sí, a través de la intendencia, dirección o como sea de riesgos, lo estamos manejando, se está manejando de esta forma y yo, como seguro de la información, he revisado el proceso que se está manejando de una manera eficiente y ya tendríamos el evidenciable como tal. Una siguiente pregunta. ¿Qué pasa si una entidad financiera inició un proceso de certificación de ISO 27000? ¿Este reglamento se llega a cumplir? No entendí.
Sin embargo, recuerden que la misma norma dice que deben implementar un SGCI y la SGCI está apalancada a la norma 27.000 o en la 27.000. Y en la misma norma menciona, ¿no? Uno de los articulados menciona que las entidades deberán apalancarse en la norma en la 27.000 o en sus afines. Entonces no hay ningún inconveniente. Es más, es mucho más efectivo, por así decirlo, que tengamos ya implementado un SGCI, porque ya la norma se hace mucho más sencilla. Ok. ¿Qué diferencia existe entre la jefatura o unidad? Porque la CEPS no especifica cómo se debe estructurar el área de seguridad de la información. ¿Debe ser estructura de departamento? Perdón, Paul, se cortó. ¿Qué diferencia existe entre la jefatura o unidad? Porque la CEPS no especifica cómo debe ser la estructura del área de seguridad de la información. Ya, dame un segundito, quiero leer específicamente cómo está en Dice, en el artículo 8 menciona, la unidad o departamento de seguridad de información. Las entidades de empresas y la CONAFIS que conforman este régimen deberán contar con una unidad o departamento de seguridad de información, liderado por el oficial de seguridad de información, quien debe tener un título de tercer nivel. Entonces aquí nosotros lo que le estamos proponiendo es que cada una de las entidades, en este caso del régimen general, tenga una unidad o departamento, jefatura, gerencia, como lo denominen, de seguridad de la información. No podemos decirle que se creara una gerencia, porque ya es muy interno como lo creen. No queremos ya meternos en la forma orgánica que maneja las entidades. Se me ocurre en la cooperativa Pepito Pérez, a los gerentes, tenemos una gerencia, tenemos una subgerencia de riesgo, subgerencia de talento humano, en otra se llama jefatura de talento humano, jefatura de riesgo, entonces no podemos cambiarles la estructura de los nombres porque nos van así, pero yo ya me llamo de tal forma. Lo que le estamos diciendo es que debe tener una unidad o departamento, por así decirlo, entre paréntesis, quizás se nos olvidó decir, o como le denominen, de seguridad de la información, que sea liderado por un oficial de seguridad de la información que esté directamente apalancado a la máxima autoridad. En resumen, lo que le estamos diciendo es, crea un espacio en donde esté seguridad de la información liderado por el oficial de seguridad de la información y que esté directamente apalancado a la máxima autoridad. Como en nuestro caso, igual nosotros tenemos intendencias generales, tenemos intendencias nacionales, tenemos direcciones. Sin embargo, dentro de la estructura, lo que nos aprobó el MDT es que tengamos una Dirección Nacional de Seguridad de la Información que sea directamente apalancada a la máxima autoridad. Es decir, en mi caso, perdón, la primera persona, yo no tengo ni un intendente nacional, ningún intendente general sobre la Dirección Nacional de Seguridad de la Información. La única responsable de seguridad de información es la señora superintendente. ¿Sí ven? O sea, no podemos decirle se va a llamar departamento, se va a llamar jefatura, se va a llamar como tal. Le decimos una unidad o departamento que esté directamente apalancada a la máxima autoridad. Eso es lo que estamos diciéndoles. Una pregunta más. Para el caso de proveedores que deben cumplir con la normativa de 24 meses, ¿cuál sería el entregable que podemos entregar las COACs sobre la solicitud realizada sobre el cumplimiento de la norma? Lo mejor en este caso considero que ya, como ellos también ya implementaron o están implementando, lo mejor sería una revisión por parte de un tercero a este proveedor. Entonces, regularmente ellos lo que hacen es implementación de PCIs o alguna cosa parecida, o la misma 27.000. Entonces, si ya pasaron una 27.000 o están dentro de un proceso de certificación, entonces obviamente lo mejor es que ya nos muestren esta certificación que ellos tienen, ¿no? Al proceso que ellos hayan realizado. O, por ejemplo, también, como lo que ustedes nos hacían la pregunta tal vez en el anterior, si ya están subcontratando el proceso. Entonces, lo mejor que deben hacer es pedirle, a ver, yo, como yo soy una empresa cooperativa, yo estoy implementando SGCI, entonces yo te puedo mostrar que ya tengo el contrato con el SGCI, con la persona proveedora que me va a ayudar con el SGCI, o mis procesos,
o qué sé yo, si ya estoy certificado, tome, aquí está el proceso certificado, aquí está el certificado que me mostró la entidad certificadora. Entonces, eso es un evidenciable para nosotros como, como cooperativas, y yo como superintendencia te voy a decir, muéstrame los evidenciables que tú pediste hacia tus terceros y tú me vas a mostrar ese documento. Una pregunta más. Nos piden ahondar en el tema de si es que el oficial de seguridad física o integral podría ser oficial de seguridad de la información. Ya, no sé, no sé de qué cooperación. A ver, para responder la pregunta quisiera conocer quién es la persona que nos está ayudando con esta pregunta y de qué segmento es la cooperativa como tal. Porque eso es importante, como les mencioné, depende del segmento de la cooperativa, porque el segmento le ubica dentro del régimen y la obligatoriedad de estar o no apalancado a la máxima autoridad. Entonces sería importante conocer eso. Pero nuevamente dentro de lo que te puedo mencionar es que hasta que nos responda la persona, es que obligatoriamente el oficial de seguridad de la información debe salir de donde esté. A ver, vamos por partes. Si la cooperativa está dentro del régimen general, el donde esté seguridad de información debe salir y crearse un departamento de seguridad de la información que esté apalancado a la gerencia general. Este departamento de seguridad de la información debe estar liderado por un OSI, quien a su vez tendrá gente, ¿no? Para poder realizar el proceso, y ahí se queda el proceso de seguridad, y ahí estaría el proceso de seguridad de la información. Si estamos en el régimen especial, si el oficial de seguridad de la información está en tecnología, en riesgos, no sé, en administrativo o en las áreas que tenga la cooperativa, debe salir de ahí y ponerse al lado apalancado directamente a la máxima autoridad, en este caso al gerente general. ¿Sí? Esto para el régimen especial. Y para el simplificado, si no importa en dónde esté ubicado el responsable de seguridad de la información, pues entendiendo que la naturaleza de las entidades son muy pequeñas, que hay cooperativas muy, muy chiquitas, sobre todo en el régimen, perdón, en el segmento 5, en donde hay muy poco personal, entonces ahí sí podría estar en cualquier lugar, pero debe demostrar también o capacitarse en el proceso de seguridad de la información. No sé, quizás ahí estuvo un poquito más claro la especificación. Sí, me dice que seguridad integral directamente le reporta a gerencia general. Entonces, sí, no habría ningún problema, porque ya estamos hablando de seguridad íntegra. O sea, a la larga tendría ser, o sea, le estamos dando otro nombre nada más, ¿no? En vez de seguridad de la información, le estamos dando un nombre de seguridad integral. Entonces, seguridad integral o el gerente de seguridad integral está dentro de, también va a manejar seguridad de la información. Entonces, supongo que debe ser una gerencia, una jefatura o algo. Entonces, por lo que está atado directamente en la máxima autoridad, entonces sí podría manejar seguridad de la información, porque es un tema integral. Y recuerden que seguridad de la información es un proceso integral, es un proceso transversal, que no solo es tecnológico, que no solo es política, sino es totalmente transversal a la institución. ¿Sí? De hecho, nosotros nos llamamos Dirección Nacional de Seguridad de la Información. En otras entidades, entiendo que, por ejemplo, en el SRI, Seguridad de Información se llama Seguridad Integral y Planificación, alguna cosa así es, pero está atada directamente a la máxima autoridad. Entonces, lo importante es que seguridad de la información o el proceso de seguridad de la información esté reportado directamente a la máxima autoridad y tenga toda esa transversalidad que merece seguridad de la información y la importancia que merece seguridad de la información. Entonces, eso es lo importante. Sobre incidentes hay una pregunta recurrente en el tema de la disponibilidad de los sistemas o de la información. Nos dicen si es necesario reportar incidentes de indisponibilidad por temas eléctricos o físicos.
Es decir, hay una pregunta que dice que si han tenido un corte de luz, al ser un tema de un incidente de energía, es necesario reportarlo a la superintendencia porque se indisponibilizó los servicios del data center. O sea, si afectó directamente a la continuidad del negocio, sí. Se afectó directamente a la continuidad del negocio. No pudimos realizar algún proceso por un largo tiempo y demás cosas. Ahí sí, porque quizás podamos o nuestros usuarios puedan interpretar de alguna forma diferente en lo que realmente fue. Se me ocurre, por un tema de disponibilidad de energía que no pudimos definitivamente levantar el backup que teníamos en cuanto a la parte eléctrica y demás cosas, y no pudimos prestar los servicios financieros durante un tiempo. Entonces es muy importante que nos informen para nosotros conocer, porque como les digo, puede causar algún inconveniente con nuestros usuarios. Siempre, como les digo, si afecta directamente a la continuidad del negocio o a la prestación de servicios, entonces ahí sí es necesario reportar. Por supuesto, nosotros haremos el primer filtro y no vamos a pasar el EQC, porque de alguna manera nosotros ya conocemos. Pero como les menciono, la palabra clave es la continuidad del negocio y la prestación de servicios financieros. Si afecta directamente por un buen tiempo, por un largo tiempo, en este caso el tema de luz, si afectó, qué sé yo, por 1 o 2 días, por decir, o varias horas continuas, entonces ahí sería indispensable mencionarlo, pero son cortes inmediatos, no creo que sea necesario. O quizás algún tema que se pueda manejar, pero sí sería importante ahí atarle a la norma. Recuerden que la norma hablamos de planes de contingencia. Debemos tener un plan de contingencia también en cuanto al tema energético. Listo, me parece que se ha cubierto la mayor cantidad de preguntas con la exposición que has realizado, Cristian. Igual queda a disposición el correo de la Superintendencia de Seguridad.información@ceps.gov.ce para cualquier inquietud puntual en relación a la implementación de la norma. Ya, chévere, no sé, me parece. Seguro, no hay ninguna otra pregunta, sino que me parece que vi que pusieron una nueva pregunta reciencito. Chécale. Sí, están respondidas casi en su totalidad, me parece, las preguntas que con la exposición que has realizado. Existen algunas preguntas puntuales en relación a los tiempos que pueden revisarse en la norma que están explícitos ahí, tanto como las responsabilidades también de los oficiales, los tiempos, la capacitación, ya las he ido respondiendo. Chévere. Sí, creo que la última pregunta me parece que dice, para el segmento 3 los cargos de oficial de organización y el responsable de tecnologías pueden recaer sobre la misma persona. Recuerden que el segmento 3 está dentro del régimen especial. El régimen especial menciona que el oficial de seguridad de información debe ser independiente del área de tecnologías y debe estar reportando a la máxima autoridad. Entonces, nuevamente recalcar este tema, ¿no? Que creo que es la pregunta más recurrente. Recuerden, nuevamente, el oficial de seguridad de la información en el régimen general se debe crear una unidad de seguridad de información que debe estar atada a la máxima autoridad con un responsable, con un oficial de seguridad de la información que lo lidere, o que podrán llamarle gerente general, gerente de seguridades, lo que sea. ¿Sí? En el especial, que están en el del régimen, que están en el del segmento 3, hay un oficial de seguridad de información que no debe ser de tecnología y que debe estar aparte, que debe estar atado a la máxima autoridad. En las del segmento 4 y 5 que conforman el régimen simplificado, ellos sí puede ser una persona que esté dentro de tecnología, puede ser una persona que esté dentro de riesgos o cualquier persona que acredite conocimientos en temas de seguridad de la información. ¿Sí? Eso es lo importante. Bueno, si ya no tenemos ninguna otra pregunta adicional, entonces, bueno, les agradecemos muchísimo su, su gentil tiempo durante esta hora y media de capacitación, de preguntas, de respuestas. Recuerden, como dijo Paul, nosotros como superintendencia y sobre todo el área de seguridad de la información estamos a las órdenes para cualquier pregunta. Recuerden nuestro correo electrónico, que ya lo
Paul lo mencionó. Paul, también podrías ponerle por favor en el chat para que cualquier pregunta que ustedes tengan, les podemos apoyar. Con mucho gusto, estamos a las órdenes. Entendemos que el proceso de seguridad de la información para algunas cooperativas es un proceso bastante complicado y nuevo. Sin embargo, para eso estamos nosotros, por eso creamos esta norma, para que de alguna manera exista ya esta, entre comillas, una guía también para que ustedes puedan manejarse, porque antes, incluso quien les habla, cuando comenzó el proceso de seguridad de información, siempre fue complicado porque no había una norma que al ente de control también la apoya. Ahora tenemos el Lexi, tenemos el Lexi B1, B2, tenemos la ley de protección de datos, que de alguna manera ya hablan de seguridad de la información, de ciberseguridad, y el Mintel también está haciendo varias cosas, está haciendo con temas del el Plan Nacional de Ciberseguridad, la Política Nacional de Ciberseguridad. Entonces ya hay muchos avances en el tema, en este tema. Entonces que de alguna manera hay mucha también literatura que ya nos pueden apoyar en este sentido para que no nos sentamos de alguna manera solos en cuanto a la implementación de seguridad de la información. Tenemos una norma que de alguna manera ya nos apoya y nos puede ayudar a este proceso. Sin más, pues, eh, em, como les digo nuevamente, correo de seguridad de la información, seguridad.información, ¿no, Paul? Sí, es seguridad.información@. Punto información, siempre, Si siempre me equivoco, alguna seguridad. pregunta quedó pendiente de contestar, si nos hacen llegar por este medio, les agradecemos para responderles de la mejor manera. Chévere. Sí, muchísimas gracias nuevamente y como les digo, seguridad.información@ces.gov.c, están las órdenes, cualquier duda, cualquier tema, recuerden, estamos a las órdenes. Y fue un gusto para mí brindar esta capacitación y que tengan una muy buena tarde. Agradecemos la participación del ingeniero Cristian Aguirre, quien nos ayudó con esta capacitación y nos solventó las preguntas referente a la misma. También agradecemos a los participantes por la presencia en esta capacitación. Finalmente, solicitamos completar la encuesta que se desplegará al finalizar la capacitación. Que tengan muy buena tarde.